¿Quién es Jorge Jiménez? Jorge Jiménez. Palabras más, palabras menos, es un hombre normal. Es un hombre como David, como tantos que vemos en el diario caminar. ¿Cómo es tu primer encuentro con lo que ahora defines que es tu vida en Cristo en la actualidad? Mi primer encuentro con Cristo fue algo bien particular de David. Y es que sucedió un momento en mi vida donde todo se volvió un caos. Todo, absolutamente todo. Tenía una muy buena economía. Y esa buena economía que yo creía que la manejaba por mi sabiduría, por mi herencia, que mi papá fue muy comerciante. Y algunos familiares míos también son comerciantes aún todavía. Y resulta, acontece que un día me quedé con las manos vacías. Literal con las manos vacías, con un pie adelante, el otro atrás, e incluso hasta con deseos de suicidio. Lo sube y baja de la vida. La vida es una montaña rusa como Pero diría eso sube y baja, David, diría yo, de los más amargos que uno podría sentir. sí, Amargos. fechas, más o menos cuando te sucede eso. Yo creo que eso fue hace más o menos 23 años, aproximadamente 23 años. Y cómo, háblame del suicidio, de esa idea del suicidio. Como te decía hace unos segundos, estaba con una economía estable y de pronto por unos malos negocios y por malas compañías y por malas decisiones, todo se vino abajo. Me quedé sin nada, incluso que hasta estuve metido en lo que llaman ahora esas bandas. Estuve metido y mal enredado en esas bandas. Y cuando me fui a salir de esa banda, era imposible. No sé cómo se manejará ahora ese tema, gracias a Dios no lo sé, pero en ese tiempo era muy complejo, hace 25 años era muy complejo. Y tú te metías, pero para salirte era prácticamente, si te salías te morías. Y me fui a salir y yo diría que Dios me guardó, porque lo que hicieron esas personas fue quitarme un carro, quitarme la economía, me robaron todo, absolutamente todo. Tenía un negocio, me tuve que venir de huida de donde estaba. Y el negocio, por causa de mi depresión, le comencé a dar malos manejos. Y lo poco o nada que tenía, todo se fue a pique, absolutamente todo. Y comencé a pensar en suicidio. Yo pensaba, la única y la mejor forma de acabar con todo este sufrimiento es quitándome la vida. Pensaba yo entre mí. Y me acuerdo como si fuera hoy que yo me encontraba sentado. Ah, pero antes de eso pasa algo muy curioso, que por ese lado pasaba una señora. Hagamos un paréntesis. Sí. Antes de que te sucediera eso, ¿cómo era tu fe? ¿Cómo era tu doctrina, tu creencia, tu educación en cuanto, en cuanto El tema de la fe. a cómo era tu Ah. relación cristiana o en lo que creyeras antes de eso, cuando pasa ese punto de inflexión en tu vida y el después? Yo era un hombre religioso. ¿Qué es ser un hombre religioso? Es de las enseñanzas que me había dejado mi papá, que yo lo tuve hasta los 10, 12 años. Y yo me acuerdo como si fuera ayer también que íbamos a una de las iglesias en Medellín. Y mi papá me decía, mi hijo, vea, usted quiere un milagro, coja esta monedita, compre una velita, la prende y pídale a él su milagro y él se lo va a hacer. Y yo siempre fui muy curioso con ese tema de la religiosidad, muy inquieto por decirlo de la forma correcta, muy inquieto. Y, y yo hacía lo que yo veía hacer. Lo mío era tradición, pero no era convicción. Era tradición, pero no era convicción. Entonces yo empezaba a buscar de la forma que yo creía la correcta, la que mi mamá me había enseñado, la que mi papá me había enseñado, la que mis abuelos, yo veía hacer a mis abuelos. Y eso fue lo que yo aprendí y así era que yo buscaba de Dios. Y en ese momento álgido yo lo seguía buscando de la misma forma, pero no había respuestas. No sentías que Absolutamente nada. me ibas a hablar de una señora. ¿Qué papel cumplió esa señora en esa experiencia? Hay algo que yo he tenido claro y es de ser agradecido.
y he creído que Dios envía ángeles. Y siempre lo voy a creer porque la Biblia habla de ellos. Y esa señora es cristiana, todavía está viva. Y llegaba al negocio que yo tenía y me miraba a los ojos con esa cara de mamá de ternura y me decía, don Jorge, yo conozco quién le puede ayudar con sus problemas, pero yo no me imaginaba la dimensión de quién le puede ayudar. Y un día cualesquiera, fecha no me acuerdo, sí me acuerdo el día que era un Jueves Santo. Yo estaba sentado, cabizbajo, llorando, negocio cerrado porque ya todo estaba, no había nada que hacer en el local. Y pasa la señora por la cerita y me dice, don Jorge, ¿usted qué puede perder? Y esa frase a mí me impactó. Ese fue el clip. Don Jorge, ¿usted qué puede perder? Venga, acompáñeme. Yo le presento quién le puede ayudar. Y me quebré. Yo, pues sí, ¿yo qué puedo perder? En ese momento yo estaba pensando en suicidio. En ese preciso momento, este servidor estaba pensando en suicidio. Dirías que ese sería el día. Ese fue el día. Ese fue el día. Es más, si esa señora no pasa y no me dice esa frase, ese servidor no estaría aquí. O dirías que más bien la escuchaste porque dirías ya todo está hecho. Es Sí, que, ¿qué puedo perder? ¿sabes cuál es el detonante, David? La frase. Porque esta señora no me habló una vez, ni dos, ni tres veces. Me invitaba constantemente a las reuniones. Y no había respuesta de tu parte. Era sordo. Jamás, jamás. Yo estaba embotado en mis emociones, en mis argumentos humanos. ¿Cómo salir de todo este caos? ¿Cómo salir de todo este caos? Pero jamás miraba yo para arriba. Nada. Yo buscaba la solución aquí en lo humano. Y en lo humano no había solución. En ese momento esa frase sí te jaló. Pero esa frase yo hoy la denomino, David, una cuerda de amor. De esas que habla la palabra de Dios que vos estás tocando fondo, ya tocaste fondo y de pronto alguien te suelta algo. Que la palabra de Dios los llama lazos de amor o perla de gran valor. Cuando te sueltan algo que a vos no tiene que ser lo más sabio de este mundo. Corto y contundente. Bueno, ¿y cómo se quita la idea del suicidio de tu vida? Después de esa frase tuvo que haber alguna enseñanza, más allá de esa frase, algún texto, alguna reunión, alguna otra cosa que En ese porque momento. ella te jaló, pero tiene que haber ya quien te suba al bote. En ese momento ella me dice, usted no tiene nada que perder, vamos. Y yo repetí casi que la misma frase y yo me dije, es verdad, yo qué tengo que perder. Deme un momentico, yo cierro las puertas de esto. Cerré las puertas, saqué las llaves de la casa y me fui a acompañar a la señora. Y ahí empezó todo esto. Ese fue el punto de partida. Ahí es donde se dice, yo puedo decir tranquilamente y con toda plena seguridad, que ahí se parte la historia de este servidor de Jorge Jiménez en dos. Fue ahí. Ese fue el punto de quiebre. Pero los detalles, o sea, ¿a dónde te llevó? ¿Te invitó a tomar un café? ¿Te leyó algo? ¿Te presentó a alguien que...? La señora iba para su iglesia, de la que tanto me hablaba. Y yo arranco con esta señora. Y yo me voy con ella unas cuadras más abajo. Me invita a la reunión, ella entra y yo todavía... Analizando. No solo analizando, David, con mucho recelo. Reacio. Porque teníamos unas costumbres religiosas muy arraigadas. Y eso a mí como que... no es que me van a hacer cambiar de religión. Y eso dentro de mi chip nunca estuvo porque mi mamá me enseñaba unas cosas y mi papá también. Que a pesar de tanto tiempo de mi papá haber fallecido, yo las tenía y aún las tengo guardadas en mi corazón. Y yo arranco con esta señora y yo la acompaño. Y ella entra muy confiada, yo la espero en la acera del frente, con el mismo recelo. Ella fue y hizo su ejercicio espiritual y usted se quedó esperando la fuera. Yo me quedé esperando, yo le dije, vaya usted, entre allá. Ella iba con sus dos hijos. Entró con sus tres hijos a la iglesia y yo me quedé esperándola en la acera del frente.
Y yo lo que pensaba era lo siguiente, porque yo les decía los aleluyas. Y yo decía cuando ellos estaban al frente, nunca había estado tan cerca de estos aleluyas, pero todavía con mi mente embotada. Y resulta, acontece que empiezo a escuchar lo que estaban cantando allá en esa iglesia. Y empiezo a sentir algo que era lo que yo estuve buscando durante mucho tiempo. Porque curiosamente antes de eso yo había leído de varias religiones y de varias sectas. Yo lo había leído, pero yo lo quería vivir. Estuve en varias sectas y yo no sentía nada. Y ese momento al frente empecé a sentir lo que yo estaba buscando. Pero me asusté. Yo, ¿y qué es esto? ¿Yo qué estoy sintiendo? Estaba sentado en la acera. La sensación, cómo era esa sensación? Algo que es indescriptible, algo que usted no lo puede sentir, que usted lo siente, pero usted no lo puede expresar. Es lo que yo hoy llamo sobrenatural. Que usted sabe que hay alguien. Y yo pensaba entre mí, ¿será esto de lo que esta señora me estaba hablando el que me puede ayudar? Y de pronto el predicador termina el tiempo de la música y el predicador empieza a llamar. Y la señora desde allá, venga, venga, venga. Yo no, yo aquí estoy bien. Y vuelven y retoman el tema de la música. Y yo me pongo de pie. Y empiezo a dar pasos que yo en mi humanidad yo no quería dar. Pero me empiezo a dirigir despacio con mucho temor hacia adentro. Cuando doy un paso de la acera hacia adentro, de la puerta del local hacia adentro, empiezo a llorar como un niño. Y empiezo a temblar. Y yo empiezo a gritar, literal. Esto era lo que yo estaba buscando durante mucho tiempo. Esto era lo que yo necesitaba. Cuando empiezo a darme cuenta de qué se trataba y hoy lo entiendo perfectamente, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y empieza todo esto a revolucionar mi vida de una forma que la palabra de Dios dice locura. Y esto es una locura. Prácticamente como una purgada. ¿De qué manera? ¿De qué manera, David? Y después de que esto pasa, porque muchas veces la gente te invita y vas una vez y dices, bacano, ya, pero los seres humanos nos gana la pereza, nos gana la duda, la inquietud. Entonces mucha gente de pronto vive eso que viviste y cómo sientes eso de que debes seguir en esa vida, cómo es ese impulso, fue difícil, fue fácil. Pues a ver, continuar ahí. O digamos que en ese punto de inflexión sentiste eso tan fuerte que ya no había pereza, no había duda, no había... En ese punto de partida, ¿qué es lo que lo hace más difícil en ese punto de quiebre? Lo que lo hace más difícil es qué va a pensar mi familia. ¿Qué va a pensar mi familia? Porque de hecho cuando yo llegué a la casa, cuando yo fui a contarle a mi mamá lo que había pasado, recibí el primer ataque. Pero yo entiendo ahora de qué se trata. Y lo primero que dijo mi mamá fue, ya le lavaron el corazón, ya le lavaron la mente, el cerebro, que esa es la frase que usan, ya le lavaron el cerebro. Y la respuesta mía sí, mamá, ya me lavaron el cerebro, me lavaron el corazón, el hígado, el páncreas, los pulmones, todo me lo lavaron. Pero yo ni siquiera dimensionaba lo que yo había dicho. Se Porque sentía limpiecito. yo estaba gozoso en ese momento. Yo estaba seguro que era quién había sido Jorge la noche anterior y parte de ese día. Y que Jorge Jiménez había empezado a ser transformado. Y eso lo empecé a sentir y eso me daba a mí una plena seguridad que todavía no conocía la dimensión de lo que está pasando ahora. O sea que dentro de esa angustia que tenías, de esas ganas de quitarte la vida la noche anterior,
y a lo que tú llamas sobrenatural y que al otro día sentías ya es estar limpio, ese gozo, eras consciente de que todavía tenías los problemas económicos, de que todavía estabas en eso, pero ya tenías la seguridad de que hay una solución o se puede afrontar. Es que es muy Porque es particular. que, Sí, digamos, a mí también me pasó en algunos momentos ese deseo o ese pensamiento de ya no quiero estar acá, ¿cierto? Y, por ejemplo, mucha gente da ese paso. Entonces, yo entiendo esa angustia de ese momento cuando uno, digamos, está decidido a hacerlo. Y de pronto esa parte de conciencia que uno dice, están todos los problemas que uno quiera, todos los sentimientos, toda la angustia, las depresiones, las situaciones, las tristezas. Entonces podemos describir que ese fue de cierta manera tu tomar conciencia de que esos problemas existen, hacen parte de la vida, pero tú ya tenías como un guía, como dónde reposar, o esa parte de fe, es que ¿qué es lo que necesita uno? ¿Qué es lo o, que nosotros? o estabas viviendo, digamos, toda esa semana, ese mes, eso que tú llamas ese gozo, y que realmente no estabas pensando en los problemas en ese momento, no estabas consciente de que todavía tu economía no iba o no estaba bien. Es que algo que es bien particular, es que cuando uno no lo conoce a él, todo ese caos emocional, todo ese caos de emocional, yo diría que es imposible manejarlo. Y yo he sido una persona emocionalmente muy fuerte porque me tocaron unos golpes muy duros. A mí me tocó de niño la muerte de mi papá y de joven, de adolescente, me tocó la muerte de mis dos hermanos. Entonces eso emocionalmente me hizo muy fuerte. Pero esto era diferente y se necesitaba un polo a tierra, que no era una persona, que no era alguien que uno viera con los ojos físicos, sino que tenía que ser mucho más allá. Y uno sabía, o por lo menos esta señora me decía la solución a sus problemas, y yo decía, pues ¿quién me puede ayudar a solucionar estos problemas así como tan deportivamente pensaba yo? Pero hoy me doy cuenta que es la paz de Dios, que es cuando uno empieza a sentir la paz de Dios, que empieza todas esas emociones y todo eso en la cabeza tan desordenado, que la paz de Dios empieza a traer paz y uno darse cuenta, y valga la redundancia, y uno darse cuenta que en medio de la angustia y de la aflicción, en medio de lo que uno trata de solucionar en sus fuerzas, es imposible solucionarlo en las fuerzas, pero que cuando usted emocionalmente está estable, a usted le empiezan a surgir las ideas de cómo, perdón, de cómo solucionar esto, de cómo solucionar aquello, por difícil que parezca. Pero es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y uno dice, qué caos ayer, emocional y espiritual y financiero. Y hoy, conociendo a una persona, todo ese caos que había ahí, aparentemente aquí sigue el mismo caos, pero hay paz. Suena contradictorio, pero es así, porque ya vos tenés las ideas más claras. Y yo hoy me río. Yo increíble que yo estuve pensando en el suicidio, cuando la solución, una señora me estuvo hablando de él, y yo no creía porque yo estaba embotado. Dice la palabra de Dios que yo tenía el entendimiento entenebrecido, y eso era lo que me estaba pasando a mí.